Realizaremos el estudio de la teoría del acto jurídico como primera parte del curso de negocios jurídicos y obligaciones. Para empezar, partiremos de un sencillo modelo en el cual tenemos básicamente dos elementos. De un lado, un hecho y de otro lado, una consecuencia jurídica. Y vamos a establecer que el hecho es la causa de la consecuencia jurídica. Es decir, que la consecuencia jurídica es un efecto del hecho de que se trata. En lo fundamental, en esta parte, se sigue el jurista italiano Emilio Betti, citado por Augusto Borrero Gómez en su Teoría de las Obligaciones, tomo 1, Editorial Educ, Medellín, 2006, página 13. Entonces, hemos de concretar que el concepto de consecuencia jurídica es un efecto. Y es un efecto que operativamente constituye, modifica o extingue. Ese es el aspecto operativo del efecto. Y el aspecto finalístico del efecto, que constituye propiamente, digamos, la cobertura jurídica del efecto, es que esas operaciones constitutivas, modificativas o extintivas recaen sobre poderes y vínculos o calificaciones o posiciones jurídicas. Entonces, el hecho es productor de un efecto que constituye, modifique o extinga poderes y vínculos o calificaciones o posiciones jurídicas. Entonces, hacemos énfasis en que esos efectos pueden ser constitutivos, pueden ser en su opuesto extintivos o pueden ser en el intervalo modificativos. Esto va a ser muy importante cuando lo vayamos a aplicar a la teoría de las obligaciones, pues para estudiar propiamente la constitución o el origen, la extensión y la modificación de las obligaciones. Por lo pronto recordemos que estamos trabajando lo que se relaciona con la teoría del acto jurídico, es decir, de dónde nace el acto jurídico. Ahora, en cuanto el hecho no tenga consecuencia jurídica, diremos que es un hecho simple. En tal sentido, los hechos simples no son propiamente objeto del estudio de la teoría del acto jurídico. Para que se incorporen a la teoría del acto jurídico es necesario, es fundamental que ese hecho tenga una consecuencia jurídica, es decir, de que constituya, modifique o extinga poderes y vínculos o calificaciones o posiciones jurídicas. Ahora, cuando el hecho ya tiene una consecuencia jurídica, estamos propiamente ya ante un hecho jurídico. Entonces, hecho jurídico es aquel hecho que tiene una consecuencia jurídica. Entonces, hay que insistir que entre el hecho y la consecuencia jurídica existe una relación de causa-efecto. En ese sentido, en la relación siempre estaremos ante un hecho causal y un efecto jurídico. Vamos entonces a concentrarnos un poco en lo que es el estudio del concepto hecho. Y pues, digamos, puede ser un concepto un poco más complejo. Aquí seguimos lo expuesto en la recopilación efectuada por Leandro Harold Pantoja y Gustavo Zúñiga, publicada como Diccionario Filosófico por Única Editorial S.A., Bogotá 2006, en la página 192. En términos generales, significa acontecimiento, suceso acaecido en la realidad o algo que se ha llevado a efecto o se ha cumplido. Un hecho puede y debe ser interpretado, y esto va a ser fundamental
en nuestro ejercicio como abogados, fundamentalmente como abogados litigantes. Pero en sentido más estricto no puede examinarse en su porqué. Es un indeducible, inderivable y se puede describir en cuanto a su génesis. En el estudio del concepto hecho, tenemos un aspecto filosófico y en filosofía los hechos se pueden clasificar con independencia de su significado de varias formas. A, por su procedencia y por la disciplina que los estudia. En ese sentido, tendremos hechos históricos, sociales, físicos, psíquicos, etc. Y en segundo lugar, o B, por la intervención o no del hombre, que podrían ser hechos culturales, históricos y naturales. Serán culturales e históricos generalmente en los que hay intervención humana y naturales en los que no hay intervención humana. Entonces, decimos que en principio, vamos aquí a mirar una cosita, Max Scheler clasificó los hechos entre grupos: hechos fenomenológicos o hechos primarios, los cuales, en la terminología schleriana, son hechos puros. En segundo lugar, los hechos tratados por las ciencias. Y en tercer lugar, los hechos dados en la concepción natural del mundo. En principio, nuestro estudio se concentra en los hechos fenomenológicos, o hechos primarios, o hechos puros. Esto es, aquellos que objetivamente acaecen en el plano de la realidad objetiva, y no en el plano de la realidad subjetiva, es decir, en el plano, digamos, puramente intelectual o ideal. Este ocurre en el plano real y que pueden ser observados, descritos, probados y caracterizados por sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que, por otra parte, son causa de consecuencias jurídicas. Es importante insistir en que los hechos que nos interesan no son los hechos simples, sino los hechos jurídicos, es decir, aquellos que son causa de consecuencias jurídicas. Entonces, en estos hechos puros encontramos, digamos, tres ingredientes: su fenomenología o facticidad, es decir, que ocurren en la realidad objetiva, que son observables, son medibles, se pueden describir. Y precisamente los elementos que permiten las descripciones se derivan de la circunstancialidad de los mismos. Eso, es decir, ocurren en un tiempo, de un modo y en un lugar determinados. Y además, pues hay que insistir en su perceptabilidad. Es decir, solo pueden ser observados, descritos, probados y caracterizados. Entonces, esa fenomenología o facticidad siempre nos está indicando que los hechos existen en la realidad objetiva, digamos, parametrizados o delimitados por dos variables fundamentales: el espacio, es decir, un lugar donde ocurre el hecho, y por el tiempo, un cuándo, es decir, el tiempo donde se acaecen los hechos. Y todas las relaciones intersubjetivas van a explicar el modo como acaecen esos hechos, el cómo, el por qué o el para qué, dependiendo de que haya intencionalidad o no haya intencionalidad en ellos. Hay que insistir en que esas relaciones intersubjetivas pueden ser no solamente entre sujeto y sujeto, sino entre un sujeto y un objeto. La relación entre sujeto y objeto, pues, es una forma indirecta de una relación intersubjetiva en que, digamos, como en el derecho de propiedad sobre una casa, si bien mi relación, digamos, como propietario de la casa es directamente sobre ese bien inmueble, la realidad es que al final la relación intersubjetiva se impone porque todos los demás miembros de la comunidad están obligados a respetarme esa relación de dominio
que tengo yo con el objeto. En el fondo, todas esas relaciones son intersubjetivas. Entonces los hechos ocurren en el espacio, en uno o varios lugares, y en el tiempo, en uno o varios momentos, que pueden ser continuos o discontinuos, pueden tener un desde y un hasta, o simplemente acaecer en un solo momento, es decir, pueden ser de ejecución instantánea, y constituyen variaciones en las relaciones entre los seres reales del universo. No estamos hablando de seres ideales, sino de los seres reales, esto es, entre sujetos, que son en general, digamos, los seres humanos, y los objetos, que son en general los seres no humanos. De ahí que se pueda deducir de un hecho sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ahora, esos hechos jurídicos pueden ser naturales y son verdaderos hechos que ocurren sin la intervención del ser humano. Y, obviamente, si son hechos jurídicos, deben tener efectos jurídicos. En tanto que los hechos humanos ya son verdaderos actos, porque responden, digamos, a una actuación que exterioriza al ser humano. Entonces, una forma particular de hecho jurídico es el acto. Y como es un acto que genera efectos jurídicos, estaremos hablando de un verdadero acto jurídico, que ocurren con la intervención directa o indirecta del ser humano y que tienen efectos jurídicos. Esos, digamos, actos humanos o actos jurídicos pueden ser voluntarios o involuntarios. Son ejemplos de hechos jurídicos naturales: la muerte natural de una persona. La consecuencia jurídica es que se extingue la personalidad jurídica del fallecido. En el derecho penal, las relaciones intersubjetivas que él haya generado desaparecen, mientras que en el derecho civil o en los aspectos incluso civiles del derecho penal tienen vocación de permanecer en cabeza de sus causavientes. Otro ejemplo de hecho jurídico sería la sequía que dañó una cosecha. La consecuencia jurídica puede inscribirse dentro del hecho fortuito que puede conducir a la efectividad de la condición resolutoria de los contratos o la revisión de los mismos. O también otro ejemplo de hecho jurídico puede ser el terremoto del eje cafetero, y la consecuencia jurídica puede inscribirse dentro de la fuerza mayor que conduce a la efectividad del principio jurídico de que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ahora, como ejemplos de actos jurídicos, es decir, de hechos jurídicos humanos que acaecen con la intervención directa o indirecta del ser humano y que pues producen consecuencias jurídicas, está como el de contratar a una persona. Aquí hay una clara intencionalidad, pues el hecho de contratar con una persona implica entrar en relación con ella con el fin de acordar las condiciones del contrato. En esa relación existe evidente intencionalidad de contratar. O en el caso de delinquir con dolo. El hecho de delinquir implica generalmente una conducta orientada a producir conscientemente, en forma maliciosa, un daño o un perjuicio absolutamente injusto y arbitrario. Y si ese bien, o si ese daño, o perjuicio, se focaliza en un bien jurídicamente protegido por el derecho penal, pues se estará tipificando una conducta reprochada por la ley penal. Entonces, los actos jurídicos en general pueden ser lícitos en cuanto se ajusten al sistema normativo vigente, es decir, ese hecho que ocurre por la persona humana, sea que intencional o no intencional. Entonces, en cuanto el efecto jurídico o la consecuencia jurídica que provoque se ajuste al sistema normativo vigente, tendremos que ese acto jurídico será lícito. Y será ilícito cuando no se ajuste a ese sistema normativo vigente. Recordemos que la ilicitud de un acto jurídico puede ser civil, cuando el bien jurídico pues, afectado no está protegido por la ley penal, o civil, cuando el bien jurídico afectado no está protegido por la ley civil. Entonces, el acto jurídico puede ser civil, cuando el bien jurídico pues, afectado no está protegido por la ley penal, o civil, cuando el bien jurídico pues, afectado no está protegido por la ley civil.
o puede ser penal cuando ese bien jurídico está protegido por la ley penal. Tanto los actos jurídicos lícitos como los ilícitos pueden ser voluntarios, con la intencionalidad de producir unos efectos jurídicos previstos, o sea, ha previsto el efecto que se busca, como involuntarios, y que, pues, como en los accidentes de tránsito, que no hay la intencionalidad de producir efectos jurídicos. Entonces, por decir un ejemplo, la culpabilidad dolosa en el derecho penal nos puede ejemplificar el acto jurídico voluntario, y la culpabilidad culposa nos puede ejemplificar el acto jurídico involuntario. Entonces, los actos jurídicos con la intencionalidad, que pues, tienen la intencionalidad de producir efectos jurídicos, cuando esa intencionalidad existe, o sea, el acto jurídico, o sea, con esa intencionalidad, tendremos actos voluntarios, y cuando no tenga esa voluntariedad, serán involuntarios. En ambos casos pueden ser lícitos o ilícitos. El negocio jurídico entonces es un acto jurídico voluntario, lícito. Es decir, es una forma particular de hecho en el que interviene en forma directa el ser humano, con plena intencionalidad, es decir, voluntariedad, y con ajuste al sistema normativo, es decir, incorpora el elemento de la licitud, de constituir, modificar o extinguir una relación de naturaleza jurídica. Entonces tenemos que el negocio jurídico es un acto jurídico voluntario, lícito, es decir, es una forma particular de hecho en el que interviene en forma directa el ser humano, con plena intencionalidad o voluntariedad y con ajuste al sistema normativo vigente, es decir, con licitud, de constituir, modificar o extinguir una relación de naturaleza jurídica.